Bueno, bienvenidos a todos a este workshop de técnica vocal aplicada al canto de jota. Bienvenidos a Sergio también. Gracias por sumarse a estas actividades que organizamos desde el grupo de Aragoneses Online, donde buscamos activar nuestras casas y difundir la cultura aragonesa en cualquier parte del mundo. Bueno, como saben, Sergio fue galardonado con numerosos premios, además del ordinario y del extraordinario, tanto en la modalidad de solista como en dúo, en el certamen oficial de Jota Aragonesa. Desde 2000, Extraordinario en el en certamen, dúo, no, en la almolda de dúos, eso es. exacto. Desde el 2015 imparte distintos talleres de canto en Navarra, en La Rioja, Madrid, Barcelona y Aragón. En 2017 grabó su primer disco en solitario llamado Miscelánea, el cual fue presentado en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Es coordinador y docente del programa formativo de cantadores y cantantes 360 grados. En el 2020 participó como director vocal y cantador de la Gala Love en el Teatro Principal de Zaragoza, organizado por la Academia de las Artes del Folclore y de la Jota en Aragón. Fue profesor en numerosos grupos de Aragón y desde el 2009 es director y profesor de canto regional en la Escuela de Grupo Folclórico de Aragón y profesor y director en la Casa Aragón de Linares, de Alcalá de Henares, Madrid, desde 2016. Así que la bienvenida a Sergio y que disfruten de este taller. Bueno, muchas gracias. Muchas cosas, pero no es para tanto. Bueno, para mí es un placer poder compartir hoy con todos vosotros pues algunas cosas con las que trabajo, ¿no?, habitualmente. Entonces, bueno, pues encantadísimo de que Jimena contara conmigo para hacer este taller, este workshop. Son 2 horitas, entonces es muy poquito tiempo. Vamos a dar pequeñas pinceladas para que podáis adquirirlas y trabajar con ellas en el día a día o en vuestras clases o en vuestros centros, y que espero que os sirvan de verdad. Y luego lo que sí que ya le dije a Jimena, que lo vuelvo a decir ahora que se está grabando para que quede grabado y constatado, es que os mandaré una pieza grupal para que podáis trabajar en los centros aragoneses o en los grupos, en las escuelas en las que estéis, ¿vale? Con las voces diferenciadas y bueno, pues a partir de ahí, mientras vayáis trabajándolas, si queréis contactar conmigo a través del WhatsApp o del Gmail o como sea, pues podéis comentarme dudas y así, pues bueno, ampliar el repertorio con una piececita que yo creo que os gustará. Y nada, poco más. Tenemos un chat que ya veo que la gente estáis empleando, que está genial. Entonces, en este chat en el que voy a escribir ahora buenas tardes, si tenéis cualquier duda sobre lo que estoy diciendo o alguna pregunta sobre algo de técnica que yo os pueda resolver, pues estaré encantadísimo de leeros y de responderos. Y poco más. Veo por aquí que hay caras conocidas con las que ya he trabajado y caras que nunca he visto, así que pues es maravilloso. Voy a empezar, voy a compartir una pantalla, esta, decidme si la veis bien, yo creo que sí. Yo os explico un poco. Hay 3 frases que suelo trabajar habitualmente con mi gente, que la primera es algo básico, que es: un cantante debe conocer su instrumento al igual que el resto de músicos conocen el suyo. Es decir, igual que un pianista conoce las teclas, sabe qué tono va cada tecla, o un guitarrista conoce el mástil, conoce la boca de la guitarra, o un flautista, nosotros deberíamos conocer nuestro instrumento vocal para saber cómo lo estamos empleando, de qué forma lo podemos emplear para evitar tensiones, evitar cansarnos mucho, y cómo podemos modificar, ¿no?, esos patrones adquiridos que quizá no sean tan correctos para cantar. La segunda frase es que el acto de cantar hace que el cuerpo libere endorfinas que están asociadas con el placer, similar a la explosión de endorfinas que tiene lugar cuando nos reímos o comemos chocolate. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que cantar para ser felices. Entonces, esto es principal para todos los que nos gusta cantar, nos gusta la jota aragonesa, nos gusta disfrutar de, pues eso, de compartir con compañeros. Es importante que no olvidemos nunca esta premisa, que es disfrutar. Está muy bien el conocer la técnica, el
el tener claro o intentar exigirnos, ¿no? Pues un mayor rendimiento, que esto es muy importante también, pero sin perder nunca esa parte de disfrute que es tan necesaria para, pues eso, para seguir motivado, ¿no? En lo que estamos haciendo. Y la tercera frase es menos es más. Esta es que me encanta para todo en la vida, menos es más. Y a partir de ahí ya vamos a empezar a ver más cosas. Yo os comento un poco, los que ya me conocéis un poco mi historia, para los que no, llevo cantando desde los 4 años y bueno, pues yo siempre he cantado jota de una forma pues natural. Tiene una profesora que es maravillosa, que es Laura Martín Montalbán, y bueno, pues he tenido la suerte de poder ir cogiendo esa técnica poco a poco desde bien pequeño. Es verdad que, bueno, yo en 2012 me detectan una enfermedad un tanto rara, así complicada. Entonces me dejan, después de la operación que tuve, me dejaron una patología crónica que es laringotraqueitis. Entonces yo siempre pues tengo muy inflamada la laringe y la tráquea, siempre, después de esta operación. Entonces, pues todo, o sea, ello me dificultaba, ¿no? El cantar. Entonces decidí ponerme manos a la obra y decir, bueno, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué no puedo hacerlo de la misma forma que lo hacía? ¿Cómo puedo mitigar esa laringitis o laringotraqueitis que se me ha quedado crónica? Entonces me empecé a formar y empecé, pues bueno, pues intentar ver la voz desde un punto de vista de 360 grados, a poder descubrir y descifrar todo lo que estaba pasando por mí. Entonces, bueno, pues a través de varias formaciones, un máster que cursé en Barcelona, ahora estoy haciendo otro en Valencia, pues yo me invento mi movida en mi cabeza, en mi historia, que es con la que trabajo con todos mis alumnos. Y se llama así, que me ha quedado muy chuli, se llama modelo vocal de la silla, o en inglés Chair Voice Model. Como es tan moderno eso, os lo digo en inglés. ¿Por qué considero que la voz es como una silla? Porque hay la silla tiene cuatro patas físicas que podemos manejar, que podemos moldear, que podemos tallar, que podemos labrar y que podemos ajustar para que esa silla no coge. Entonces, las 4 patas son igual de importantes. Igual, no hay una pata más importante que la otra, según mi punto de vista siempre, ¿eh? Si falla una pata, la silla va a cojear. Entonces, estas 4 patas que podemos trabajar físicamente son la respiración, la laringe, que es donde efectivamente se origina la voz, el filtro vocal, que son todas las estructuras que hay desde la laringe hasta los labios que modifican el sonido, y la corrección postural, ¿vale? Entonces, mi trabajo consiste en trabajar estas 4 patas físicas para que nos sintamos convencidos de que tenemos todo bajo control. Hay una quinta pata que no se ve, que es una pata imaginaria, que es la pata de la emoción, la pata de las inseguridades, de los nervios, de Dios mío, qué voz más fea tengo, qué mal canto, esto no me sale ni para atrás. Esta pata de la emoción realmente la podemos reforzar trabajando las 4 patas físicas. Es decir, si yo estoy convencido de que mi silla es estable y que cuando yo me voy a sentar no me voy a tropezar ni me voy a caer, mi pata de la emoción se va a reforzar. Entonces voy a estar convencido de que voy a hacerlo bien porque tengo todo controlado. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de estas 4 patas. Vamos a ver pequeños tips que podemos entrenar y manejar para que podáis ir trabajando durante el aprendizaje y de esta forma reforzar todo el global de nuestro canto. La primera pata, la respiración. Si voy muy rápido, lo que sea, me decís, he dejado el chat aquí, no sé por qué no me sale. Aquí, ahora. Vale, que es que así os leo a la vez. Primera pata, la respiración. ¿Es importante la respiración al cantar? Esta es una pregunta que nos hacemos muchísimas veces y que yo creo que es la pregunta más
pues que más veces se hace la gente, ¿no? O sobre todo es la pata que más preocupa casi siempre en los cantantes. La respuesta ¿es importante? Sí. ¿Es lo más importante? No. O sea, es igual de importante que como os he dicho antes, nuestro filtro vocal, nuestra laringe o nuestra corrección postural. Hay veces que le damos muchísima importancia a la respiración y realmente todo el mundo sabe respirar. Esto es una realidad. Si no supiéramos respirar, no estaríamos aquí en este maravilloso Zoom viéndonos las caras y, y disfrutando de la compañía. Es verdad que sí que si trabajamos ciertos patrones respiratorios para conseguir que sea una respiración lo más completa posible sin ningún tipo de tensión muscular, evitaremos que haya sobreesfuerzos vocales, ¿vale? Pero no es lo más importante. Frases que seguro que hemos escuchado alguna vez. Cuanto más aire cojas, mejor. Esto realmente es un error. ¿Por qué? Si estos son nuestros pulmones, ¿sí? Los veis bien ahí, y aquí está mi tráquea, mi laringe. Si yo cojo mucho aire, mucho aire, lo que estoy generando es mucha presión contra las cuerdas vocales, ¿vale? Las cuerdas vocales están sujetando la presión de aire porque he cogido un exceso de aire, con lo cual, a la hora de vibrar, en vez de vibrar de una forma natural, sería algo así, vibrarán así. ¿Qué pasa? Si yo hago esto muchas veces y muy repetido, seguramente me van a salir callitos en las manos, me van a picar, se va a poner rojo, se va a irritar. Entonces, no es cierto que cuanto más aire cojas, mejor. Hay que coger el aire justo y necesario y hay que emplear el aire justo y necesario para cantar. Por eso os decía lo de menos es más. En ese sentido, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hacer fuerza con el diafragma. Esta es otra de las frases que seguramente habréis escuchado. El diafragma es un músculo involuntario que influye en la respiración, pero que no podemos manejar nosotros conscientemente, ¿vale? Su función es, en la inspiración, se desplaza hacia abajo para dejar que el pulmón se hinche en la respiración, desplaza las vísceras hacia abajo y en la expiración sube hacia arriba, ¿vale? Pero es un músculo totalmente involuntario. Entonces, si yo quiero hacer algún tipo de presión o de fuerza con el diafragma, lo que voy a emplear es toda la musculatura que está rodeando mi diafragma. No exactamente mi diafragma, sino la musculatura que rodea mi diafragma, con lo cual estoy generando presiones y tensiones que no son positivas a la hora de cantar. ¿Sí? Si por aquí hay alguna duda me vais preguntando, ¿vale? Y luego la tercera palabra así importante, que es apoyar, que esto es también algo que se nombra mucho. Apoya al cantar, vale. ¿Dónde se apoya? Es la pregunta. ¿Qué es apoyar? ¿Sí? Es hacer fuerza, es hacer tensión. Realmente la palabra apoyo en bel canto, en técnica clásica, que es lo he puesto allí, el apoyo en el canto, lo define como la cantidad óptima de aire necesaria para vibrar las cuerdas vocales. Es decir, en ningún momento se habla de ningún tipo de tensión, ni sobreesfuerzo, ni nada por el estilo. Se habla únicamente de la cantidad óptima de aire necesaria para vibrar la cuerda vocal. ¿Qué pasa? Que cuando llevamos esta palabra al castellano, nosotros cuando hablamos de apoyar, pues hablamos de me apoyo contra una pared, me apoyo contra un coche, siempre es como un momento de esfuerzo, ¿no? De esfuerzo o de fuerza. Y realmente en bel canto no se emplea ese término con ese sentido. Se habla de apoyo como cantidad óptima de aire. Entonces, intentad evitar hacer ningún tipo de tensión, sobre todo abdominal, porque hay veces que se dice, tienes que simular como que vas de vientre, ¿no? Tiene que ser muy complicado si os lo planteáis, aunque suene raro y de risa. O sea, imaginaos que estáis haciendo de vientre y vais a cantar. Es como, al final se genera tanta tensión en la zona del cuello que es imposible sacar una voz que no sea apretada, ¿vale? Entonces tenemos que evitar este concepto y que sea todo mucho más natural, mucho más libre. A mí me gusta trabajar siempre más que
con tanto tecnicismo, más con sensaciones. Es decir, si tenemos una sensación de libertad, una sensación de que todo fluye, de que todo sale, eso es lo correcto. Luego ya se trabajarán las otras patas, ya se trabajará el filtro vocal para conseguir el sonido que queramos, el sonido de la A, de la E, de la I, pero de momento, mientras todo fluya, va a ser todo mucho más sencillo y mucho más fácil a la hora de cantar. No hay que intentar hacer ningún tipo de presión ni apretar la voz, ni siquiera para el vibrato, ¿vale? Entonces, eso tenerlo claro, que siempre tiene que haber mucha libertad y una sensación como de desahogo, ¿sí? Que no nos cueste esfuerzo cantar. Lo que hablamos de ejercicios de respiración, perdón, estoy un poco acatarrado y me va a hacer falta hidratar mucho. Cuando se decía el tema de sabemos respirar o no sabemos respirar, todos sabemos respirar. Pero es verdad que si yo ejercito diariamente o de una forma más o menos continuada unos patrones respiratorios adecuados para intentar que la musculatura sea lo más elástica posible, nos va a ayudar a evitar esas tensiones musculares de las que hablábamos antes, ¿sí? Entonces, a mí me gusta trabajar 3 tipos de respiraciones: diafragmática, costal y dorsal. La diafragmática haría el movimiento del pulmón, sería algo así. ¿Sí? Es como que desciende hacia abajo. El diafragma descendería hacia abajo, con lo cual conseguiríamos este movimiento del pulmón. La costal sería algo así. Lo exagero un montón, ¿eh? Y la dorsal sería, si yo girara así, así. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos trabajar la respiración diafragmática? Hay un ejercicio que es muy sencillo, que es: nos tumbamos en el suelo, mano en el pecho, mano en la tripa, y tumbado en el suelo con las rodillas semiflexionadas, únicamente inspiro por la nariz e intento solamente llenar la tripita, sin que el pecho suba, ¿sí? Sería algo así. El pecho no sube. Y únicamente trabajaríamos la musculatura diafragmática. De esta manera conseguimos que toda esa musculatura sea lo más elástica posible. Perdonad, ¿eh? Luego tendríamos la respiración costal, que si yo me pongo las manos en las costillas, lo que tengo que hacer es que mis costillas se hinchen. Sin subir el pecho. Entonces, ¿cómo puedo controlar esto? Pues podemos colocarnos una gomita de estas de mercería, con un ojal en un extremo y un botón en el otro, me lo coloco en la zona de las costillas y así yo soy capaz de monitorizar esa respiración, de ver que realmente estoy haciendo este ejercicio, ¿sí? Y la tercera respiración sería la dorsal, que una forma sencilla de hacerla es: me tumbo en el suelo boca abajo, con la frente apoyada en las manos. De esa manera, al hacer la inspiración, como tengo el pecho y la tripa en contacto con el suelo, no va a dejar que el aire fluya hacia abajo, sino que vaya un poco hacia arriba, hacia la zona de la espalda. ¿Sí? Y de esa manera notaremos cómo la espalda hace este movimiento. Si yo consigo hacer estas 3 respiraciones y ejercitarlas pues habitualmente o de una forma rutinaria, voy a notar, cuando yo hago una inspiración normal, sin ningún tipo de tensión, que todo hace, que se hincha todo como si lleváramos un barrilete alrededor, como Obélix, ¿sí? Pues esa sensación de mucha amplitud, de mucho espacio. Y eso es lo interesante, realmente. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Veo las caras por aquí, no veo que haya dudas. Si no me escribís. Esa sería la primera pata de la voz. Entonces, cuando yo tengo esta pata controlada, ya es como, ¡guau!
Ya tengo el 25% hecho para cantar bien. Esto es súper sencillo. Esto en 1 hora y media vamos a tener las 4 patas y va a ser esto maravilloso. ¿Sí? ¿Qué sería la segunda pata? La laringe. Entiendo que todos tenéis claro dónde está la laringe, que es aquí, ¿vale? Creo que se me ve bien. La laringe parte desde la tráquea hasta la base de la lengua, ¿sí? Entonces, si queréis, hacemos todos un ejercicio, que no hay que cantar, simplemente es palparnos para que vayáis descubriendo las partes que os he colocado aquí en la ilustración. Si yo miro un poco hacia arriba y voy con 2 dedos, me toco la barbilla, voy bajando un poquito y me encuentro una parte blanda, ¿sí? Que esta parte blanda, todos sabemos lo que es. Algunos dirán papada, sí, no sé cómo lo llamamos. Realmente esto es lengua, ¿sí? Todo esto es lengua. Entonces, yo, por ejemplo, que tengo mucha lengua, pues me la noto muy bien, ¿sí? Si sigo bajando un poquito más hacia abajo, antes de llegar a la nuez, a la parte más dura, me voy a encontrar un huesecillo muy chiquitín que da un poco de cosa tocarlo. Es como un huesecillo de pollo. Está por ahí, aquí, que es un poco desagradable de tocar. Esto es el hueso hioides. Es un hueso que no está unido a ningún otro hueso, ¿vale? Está suspendido en la musculatura y separa la laringe del filtro vocal, ¿vale? Porque realmente separa la lengua de la laringe, ¿sí? Si yo sigo bajando un poquito, me encuentro en una parte muy dura, que en los hombres se aprecia más, que es la nuez, que es el cartílago tiroides, ¿sí? Aquí es donde exactamente se alojan las cuerdas vocales. Si yo bajo un poquito más, noto una especie de llanurita chiquitita, así, y esto es el espacio cricotiroideo, ¿vale? Con este espacio, haciendo basculación del cricoides y de la tiroides, conseguimos hacer el vibrato. Si yo bajo un poquito más, me encuentro otra parte dura, que en las mujeres se aprecia un poquito más, que es el cricoides, ¿sí? Y ya si bajo un poco más, la tráquea. Vale, todo esto simplemente es para que descubráis vuestra laringe. ¿Se hacen las 3 a la vez? Sí, perdona, Elena, no te había leído el mensaje. En el tema de respiración, perdonad un segundo, las 3 a la vez. Sí, si conseguimos hacerlas diferenciadas, si yo lo trabajo de forma diferenciada, primero diafragmática, luego costal y luego dorsal, cuando esto lo tenga trabajado y tenga la musculatura totalmente elástica, notaré que yo al respirar voy a notar que el aire fluye a todos los sitios, tanto diafragmáticamente como costal como dorsal. Entonces, sí, si lo trabajamos de forma independiente, el resultado es que en una inspiración normal notaré como todo fluye, ¿sí? Como esa respiración se convierte en respiración completa, por así decirlo, ¿vale? Vuelvo a la laringe. Os explico esto para que descubráis exactamente dónde están las cuerdas vocales y cómo es la laringe, ¿sí? Cómo está compuesta. La función primitiva de la laringe es proteger el espacio vital del cuerpo. Es decir, cuando la laringe nota que hay un agente externo que peligra o que va a intentar dañar toda la zona de órganos vitales, lo que hace es se cierra, ¿sí? Seguro que alguna vez nos ha pasado a todos momentos de ansiedad, de estrés, es como que nos cuesta respirar, ¿verdad? Se nos cierra la garganta, por así decirlo. Entonces, realmente es la laringe la que hace ese bloqueo para evitar que toda esta zona, donde están los órganos vitales, el corazón, los pulmones, etcétera, sufran, ¿vale? También es verdad que en los seres humanos, como bien sabemos, nos genera un sonido, ¿vale? Y tiene una función que es como de ascensor.
la laringe sube y baja, ¿vale? Lo exagero un montón, sube y baja, ¿sí? ¿Cuándo sube? Sube cuando hacemos notas agudas y baja cuando hacemos notas graves, ¿vale? ¿Por qué? Si yo subo mi laringe, el espacio que queda de mi laringe a mi boca es muy pequeñito, con lo cual el sonido va a ser mucho más agudo. Esto es como cuando tocamos la flauta, si yo suelto todos los dedos, el sonido de la flauta es muy pitudo. Sin embargo, cuando yo tapo todos los agujeros, es decir, que el espacio es muy largo, el sonido es mucho más grave, ¿sí? Esto lo entendemos todos, ¿verdad? Entonces, en este caso es así. Cuando voy a hacer un agudo, mi laringe sube, y cuando voy a hacer un grave, mi laringe baja. Si yo manipulo mi laringe con mis manos, vais a notar cambios de sonido, ¿sí? Yo subo mi laringe aquí arriba, entonces mi voz se convierte en un poco mucho más aguda y un poco como de pitufo matinero, ¿sí? Esta es mi voz con mi laringe arriba, que me cuesta un poco hacerlo. Y si yo bajo mi laringe, mi voz suena así, es una voz un poco más profunda, ¿sí? Con más matices graves. ¿Sí? Entonces, simplemente el hecho de subir y bajar mi laringe hace que ese sonido se modifique, ¿sí? Ayuda a hacer notas agudas o notas graves. Entonces, consejo del día. Cuando vamos a cantar notas agudas, lo que nos pide el cuerpo, lo que nos sale innato es ir como hacia arriba para cantar, ¿sí? Voy a hacer un agudo y es como tiro para arriba a ver si así llego. Si yo me levanto, a ver si llego. Y cuando vamos a hacer un grave, lo que hago es a ver si así, si bajo la cabeza, lo consigo hacer. Entonces, pensad, poneros la mano así en el cuello y bajas la cabeza. Si yo bajo mi cabeza, mi laringe se queda realmente alta con respecto a mi filtro vocal. Es decir, que bajar la cabeza realmente me ayuda a hacer notas más agudas porque mi laringe se queda muy alta con respecto al filtro vocal. Si yo levanto mi cabeza, mi laringe se queda baja con respecto a mi filtro vocal y mucho más espacio. Entonces, notas agudas, esto no, por supuesto. Notas graves, esto no, por supuesto. Pero sí que si queremos ayudarnos un poquito en una nota aguda que vemos que parece que voy un poco justito, pero sin embargo puedo hacerla, lo que puedo intentar es bajar un poquito el mentón. ¿Sí? Nota aguda, bajo un poquito el mentón, de tal forma que mi laringe va a favorecer que se quede alta con respecto a mi filtro vocal, con lo cual me va a ayudar a hacer ese sobreesfuerzo para dar esa nota aguda, y al revés, una nota grave, lo que puedo hacer es levantar un poquito el mentón hacia arriba. ¿Vale? Por supuestísimo, esto no lo llevéis al extremo. Es decir, ha habido casos que me he encontrado que después de hacer algún curso los he visto cantar en notas graves así y en notas agudas así. Claro, al extremo no se puede llevar nada, por favor. O sea, lo correcto es cantar. Si ponemos los dedos en L, apoyo el dedo en la clavícula, apoyo mi barbilla, ahí tenemos 90 grados, esto es lo correcto, ¿vale? A partir de aquí, lo que hablamos, si voy a una nota grave que me cuesta un poquito, pues sí, levantar un poquito el mentón me va a ayudar. Una nota aguda, bajar un poquito el mentón me va a ayudar, ¿vale? Pero esto es importante que lo sepamos para evitar ese conflicto que generamos cuando voy a hacer un agudo y levanto mi cabeza, porque realmente es justo lo contrario. Y aquí creo que resuelvo una duda que me mandó, voy a mirar el nombre, Conchi Coscujuela, que estará por aquí seguro, que como que los graves le costaban que sonaran limpios. Entonces, quizás si levantáramos un poquito el mentón, podríamos conseguir que ese sonido fuera más limpio. Estoy leyendo. Vale, Conchi, luego te respondo a tu pregunta. ¿Qué más cosas debemos saber de la laringe? Algo muy importante, que es una parte del cuerpo que nunca descansa.
así como el resto del cuerpo cuando nos echamos a dormir o estamos sentados, están en reposo, la laringe, aunque estemos durmiendo, nunca está en reposo, porque siempre estamos tragando saliva, siempre respiramos. Entonces es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Y yo también creo que es una de las patas que menos importancia le damos. Yo creo que le damos mucha importancia siempre a la respiración y al filtro vocal, a ver cómo coloco las bocas, la lengua, etcétera. Entonces, ¿qué es importante para cuidar nuestra laringe? Hacer un reposo nocturno lo más largo posible. ¿Para qué? A pesar de que sigamos tragando saliva y respirando, pueda estar en una posición más relajada. Y luego hay un ejercicio que es maravilloso que se llama, bueno, la marca comercial es Laxbox, pero el trabajo es un trabajo de tracto semiocluido que se hace con un tubito, algo así, sí. Esto es un tubito que tiene un diámetro similar al de la tráquea, ¿vale? De tal forma que cuando yo haga el ejercicio, que lo voy a hacer ahora, estoy dirigiendo el aire por el mismo orificio desde el origen, ¿sí? Desde la tráquea hasta el final. Entonces, ¿qué consigo con este ejercicio? Lo que consigo es, bueno, hay varias cosas que ayudan, ¿no? Pues relaja la lengua, hidrata mucosa, relaja mandíbula, pero a nivel de laringe, que es en lo que estamos ahora mismo ocupados, lo que hace es que compensa la presión que ejercemos subglóticamente, o sea, contra las cuerdas, la compensa con presión que la devuelve, ¿sí? O sea, compensa presión subglótica con supraglótica, de tal forma que mi cuerda vocal va a vibrar súper bien. Va a decir, que esto es como un spa para ella, con burbujitas y todo. Y es ahí disfrutando como una campeona. Las cuerdas vocales están ahí, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Cuando quitas el tubo dicen, oh, pues me he acostumbrado y sale súper bien, ¿sí? Entonces, esto es un trabajo que deberíamos hacer todos los días. ¿Qué nos hace falta? Pues esto, un tubo de silicona, ¿sí? Este es de fontanería, de estos de sacar niveles de agua, ¿sí? Entonces, este tubo tiene 14 milímetros de diámetro, la laringe, la tráquea humana tiene entre 12 y 18 más o menos de un adulto, entonces este tiene 14. Tiene una longitud de unos 25 o 30 centímetros, más o menos, este igual tiene un poco más. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Nos hace falta este tubo y una botella de agua. Una botella de agua más o menos a mitad para no mojarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Introduzco como 3 dedos más o menos el tubo en el agua, ¿sí? Cuanto más introduzco el tubo en el agua, más presión voy a devolver, más me va a costar hacer el ejercicio. Entonces, si no estoy acostumbrado, pues lo meto solamente 2 o 3 dedos, ¿sí? Y el otro extremo lo apoyaré encima de la lengua, cerraré la boca en forma de U, sin morder el tubo. Simplemente apoyo encima de la lengua, cierro en forma de U y aquí soplo. ¿Veis el spa? Lo escucháis, ¿no? Hago esto repetidas ocasiones. Cuando ya tengo controlado que no hago burbujas muy grandes, ni me salpica la cara, ni nada por el estilo, voy a meter sonido. Entonces voy a hacer sirenas. Una sirena es como una sirena de ambulancia. Desde notas muy graves a notas muy agudas. ¿Sí? Sería algo así. Hacer este ejercicio muchas veces nos va a ayudar a lo que os decía, o sea, a compensar la presión que yo ejerzo contra las cuerdas vocales con la que le devuelven las burbujas de agua al hacer el sonido. De tal forma que mi cuerda vocal va a hacer, esto es maravilloso. Y ya lo siguiente y lo más complicado es cantar con el tubo, que no es complicado. Entonces sería coger, decir, a ver, ¿qué jota me cuesta mucho esfuerzo? Por ejemplo, los labradores, ¿no? Que es algo que todos seguro que conocemos. Pues yo cogería el tubito con mi botella de agua y cantaría los labradores con el tubito.
Haría la jota entera así y después la cantaría sin tubito. Entonces, me gustaría, aquí hay muchos que ya lo, bueno, muchos o algunos que ya lo habéis hecho y habéis trabajado conmigo este ejercicio, pero sí que me gustaría que si no habéis trabajado nunca con este tubito, eso es muy sencillo. Está en una ferretería, podéis ir a comprar un tubito de silicona de eso, unos 25 o 30 centímetros, de un diámetro entre 12 y 18 milímetros exterior, y probadlo en casa, ¿vale? O probadlo en los ensayos en el centro aragonés o en la escuela, probadlo y me gustaría que sintierais, o sea, que pudierais describir con palabras la sensación que tenéis al cantar después de hacer el ejercicio. Porque os prometo, y esto es una promesa, esto es como, si no funciona te devuelven el dinero, ¿no? Pues esto es un poco igual. O sea, yo estoy tan convencido de que ese ejercicio es maravilloso que estoy seguro que si lo hacéis y lo practicáis vais a notar un cambio momentáneo, es que además es inmediato. O sea, si lo hacéis esto 10 minutitos y cantáis, es un cambio tan inmediato y tan brutal que vais a disfrutar 3 veces más del canto. Eso por descontado. Entonces, os invito a que lo probéis y a que luego me mandéis algún comentario diciéndome qué habéis sentido y qué habéis notado. ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar al ejercicio, María? No hay un tiempo, o sea, al final este ejercicio no castiga ni cansa porque realmente la cuerda vocal no llega a cerrarse nunca. Es un trabajo de tracto semiocluido, es decir, que siempre quedan las paredes un poco abiertas. Entonces conseguimos, además de todos estos beneficios que he comentado, masajear la cuerda vocal por dentro, que eso es también maravilloso. Entonces, tampoco os pongáis una meta muy, muy alta, porque al final, si nos ponemos metas muy, muy largas de tiempo de ejercicio, seguramente no lo vamos a cumplir, pero no sé, yo considero que 10-15 minutos está bien. Si vamos a ser muy concienzudos, sería interesante hacerlo cuando nos levantamos, de tal forma que así activamos toda la musculatura y preparamos todo para el día que nos espera. Para irnos a dormir también nos ayuda a relajar la lengua, con lo cual viene de maravilla, pero sobre todo antes de cantar, o sea, antes de ensayar, antes de una actuación, antes de cualquier acto que hagamos de canto, 10-15 minutos de trabajo de tracto semiocluido, de sirenas, de hacer melodías y bueno, vais a disfrutar muchísimo más el canto seguro. De hecho, para mí este ejercicio sería como no sé, como la panacea del calentamiento vocal, ¿sí? Es como lo más. O sea, yo ya haciendo esto ya me olvido de estirar lengua, de hacer escalas, de hacer pedorretas, de hacer R's. O sea, esto es como un completo que ayuda a que todo esté en su sitio y que todo esté perfectamente preparado para empezar a fonar. ¿Sí? Veo caras que sí. Guay. Y después de cantar, para recuperar y relajar, exacto, Cristina, sí, eso es. Después de cantar, nos viene bien, como he dicho, eso para relajar la mandíbula, relajar la lengua y hacer que todo vuelva un poco a su zona de confort, ¿no? A su estado natural. Sí, es interesante hacerlo también después de cantar. Tenemos 2 patas. Ya tenemos un 50% de aprendizaje para disfrutar del canto. ¿Dudas hasta aquí que tengáis? ¿Alguno quiere comentar algo? Igual es un poco monótono escucharme aquí al tipo este de la camiseta verde sin parar de hablar. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sigo entonces. Gracias, Lidia. Filtro vocal. ¿Qué es el filtro vocal?
El filtro vocales son todas estas estructuras que tenemos desde la laringe, que hemos visto ahora mismo, hasta los labios. En todas estas estructuras que están aquí en la ilustración, hay varias, yo he especificado 4, pero hay varias dibujadas. Con estas estructuras podemos modificar el sonido, ¿sí? A mí me gusta centrarme en mis clases en 4 estructuras únicamente, que son las que enmarco allí. Lengua, velo del paladar o paladar blando, mandíbula y labios, ¿vale? La más importante para mí es la lengua, para mí. ¿Por qué? Porque para mí ha sido un castigo del Señor darme esta lengua que me, que me imposibilita hacer muchas cosas, porque tengo mucha tensión en la lengua, entonces es como que todo me va mal. ¿A mí qué me pasaba? Yo, pues al final toda la vida cantando, pues no te paras a pensar en esas cosas. Y yo las as sonaban fatal, pero fatal es un horror. Unas as feas, horrorosas, se iban hacia atrás, bueno, un horror. Entonces, claro, por más que trabajaba pues, ¿por qué me saldrá mal la E? Si las es me suenan tan bonitas, y yo estaba convencido, claro, que tengo unas es preciosas, maravillosas, y las as, pues claro, pues, ¿qué hacía? Pues al final, yo creo que muchos de los que estamos aquí seguramente lo habremos hecho, buscar o hacer letras, coplas, con es, porque me vienen de maravilla. De hecho, está Olga aquí. Hola, Olga, que es la directora del Grupo de Aragón, y muchas veces me hace letras alusivas y por favor que lleven es, por favor que lleven es. Entonces, ¿cómo descubrí qué problema tenía con la A? Al conocer cuál es la posición de la lengua en cada una de estas vocales. Entonces, yo os voy a explicar la posición natural de la lengua a la hora de hacer las vocales, ¿sí? Si esta es mi mandíbula inferior, esta es mi lengua, ¿de acuerdo? Entonces, ahora haremos un ejercicio que que lo haremos todos en silencio para que no se vergüenza ni mucho menos, pero lo haremos todo para que descubráis realmente el poder de la lengua. La lengua tiene estas posiciones. Cuando hacemos una I, la lengua está muy arriba. Entonces, yo os digo la vocal y os hago el gesto de la lengua, ¿vale? Sería I, E, baja un poquito, A, baja a una posición más plana, O, baja un poco más, y U, baja un poquito más. Y, o sea, imaginaos que la lengua es solamente esto, ¿eh? El brazo no, claro. Sería I, E, A, O, U. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar todos. No os puedo ver a todas las caras porque somos un montón. Aquí estoy viendo alguna referencia, pues veo a Jimena, veo a Monse, veo a María, no tengo aquí los nombres. Bueno, veo algunas caras, entonces así os voy viendo a algunos. Vamos a hacer una I y vamos a imaginar, vamos a pensar o vamos a descubrir o a sentir dónde está mi lengua. Así hago y todos hacemos ese sonido y podemos percibir que la lengua está. Si a alguno no le pasa esto, que me escriba, por favor, porque esto será para investigarlo. Si yo hago es ahí y voy a notar que mi lengua está tocando seguramente las muelas arriba. ¿Es así? ¿A todos nos pasa? ¿A alguien no le toca las muelas de arriba? ¿No contestáis? Vale, eso está guay. Sí, bien. Si yo hago es ahí e intento cambiar a E con la lengua tocando las muelas, vamos a ver qué pasa, si pasa algo o no. Y suena bien. Suena bien, ¿no? Esa E suena bonita. Si yo sigo manteniendo la lengua ahí arriba y hago I, E, A ver qué pasa. Siempre la lengua arriba en las muelas, ¿eh? I, E, A. Aquí ya suena un poco raro, ¿no? Esta A suena un poco... Suena un poco fea, un poco rara. Pero bueno, aún se puede llegar a entender esa A. Yo hago otra vez el ejercicio y hago I, E, A, O. A ver qué pasa aquí.
Y eso suena horrorosamente mal. ¿No os pasa? Y si ya voy hasta la U, vamos a ver que esto ya suena, eso ya es un despropósito total. Vamos a hacer con la lengua arriba I, E, A, O, U. I, E, A, O. Suena muy mal, ¿verdad? Entonces, ¿esto que a qué nos ayuda? A saber que con la lengua arriba puedo hacer la I y la E, y pueden sonar bien, que es lo que os decía, ¿no? I, E. La E sigue estando un poco altita, no está tan alta como la E, o sea, como la I, pero llega a tener un sonido brillante. Sí, lo vamos a llamar así. Ahora vamos a hacer el efecto contrario. Vamos a partir de la lengua muy baja, ¿vale? Para hacer las vocales. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esto va a ser interesante. Entonces, para monitorizarnos bien este movimiento de lengua, vamos a meternos un dedo en la lengua. Ajá. Y voy a intentar que la lengua esté todo el rato abajo, ¿vale? Si nos das que te meteros el dedo en la lengua, lo probamos. Yo meto el dedo en la lengua y hago una U. Suena bien. La U está controlada allí, bien posicionada, la lengua tranquilita abajo. No hay problema. Ahora voy a hacer U-O. U-O. Suena bonita, ¿no? ¿A todo el mundo le suena bien esa O con la lengua abajo? Sí, ¿no? Yo creo que es algo que está bien. Voy a hacer U-O-A. U-O-A. De momento no suena mal. No suena todo raro. Ahora vamos a descubrir realmente el poder de la lengua. Vamos a hacer U-O-A-E. U-O-A-E. Aquí algo está pasando ya, ¿no? La lengua está diciendo, chaval, a mí no me tengas aquí abajo porque yo quiero subir. Y hace mucha fuerza, si os notáis, hace muchísima fuerza hacia arriba. Porque dice, es que las es tienen que estar la lengua arriba y mi posición natural, el de yo soy lengua, mi posición natural tiene que estar hacia arriba. Pero bueno, hace fuerza, pero aún podríamos sujetarla un poco, ¿no? Pero si hago U, O, A, E, I, vamos a ver qué pasa con esa I. U, O, A, E, I. Estoy empujando hacia arriba. ¡Suéltame, suéltame! Entonces, así podemos descubrir que es muy importante conocer la posición natural de la lengua para trabajar esas partes de la... Hablamos siempre de Jota aragonesa porque estamos en un taller de canto para cantadores de Jota aragonesa, pero es aplicable a todos los estilos, lógicamente. O sea, conocer exactamente la posición natural de la lengua en cada una de las vocales nos va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de preparar este filtro vocal, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Más cosas de la lengua. La lengua, lo ideal es que esté lo más relajada posible. Eso es, sí, está muy guay, Olga, este ejercicio. Lo interesante es que esté lo más relajada posible para que tenga ese movimiento muy natural. Entonces, si nosotros ahora dejamos la mandíbula tranquila y la lengua relajada, no como yo que la tengo ahora ahí sin parar, tenemos que intentar pensar o descubrir cómo sentimos la lengua. ¿Sí? Si yo la dejo así, la boca entra abierta, yo ahora mismo noto mi lengua bastante activa, un poco tensa. Sí, la noto ahí como un poco tensita y tal. Claro, no paro de hablar, es normal. Entonces, cada uno, monitorizar esa sensación, ¿no? Tenemos que llegar a un estado de relajación absoluta. Entonces, ¿cómo podemos conseguir este estado de relajación absoluta? Hay varios ejercicios. Uno es masticándola. Si yo mastico mi lengua, así,
voy a conseguir que se vayan soltando esas fibras, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Yo me acerco para que me veáis, ¿eh? Voy sacando la lengua poco a poco y la voy masticando. Tengo que hacer presión, sin pasarme para no cortarme la lengua, pero hacer presión, ¿sí? No tengamos miedo. Sería algo así. Y ahora hacia atrás. Me encanta veros por la cámara, haciéndolo la lengua. Si yo ahora dejo la lengua tranquila abajo, voy a notar que está un poquito más, en mi caso, un poquito más relajada, con un poco de cosquilleo. Sí, eso simplemente es por la presión que estoy haciendo de romper esas fibras, esas adherencias musculares que se generan, ¿sí? Pero todavía no está en su sitio. Entonces, otro ejercicio que podemos hacer es, si tenemos un pañuelo de tela, yo tengo uno de papel, de tela es mejor, porque vais a ver por qué. Lo que haremos será cogernos la lengua con el pañuelo y estirarla. Cojo la lengua fuerte, ahora se va a entender, perdón, se va a entender todo mal lo que hable, ¿vale? Va a sonar un poco a payasos en la tele, pero es que por no estar soltando y demás. Entonces, si tenemos un pañuelo o lo queremos hacer, os invito a que lo hagáis, ¿vale? Cojo la lengua con el pañuelo, la punta, y estiro fuerte hacia afuera. Ajá. Hacia un lado, hacia otro, hacia arriba. Vuelvo hacia abajo, hacia un lado, hacia otro, hacia arriba. Si este proceso lo hago varias veces, voy a notar que cada vez me cuesta menos hacer este ejercicio y como que noto que la lengua se empieza a estirar mucho más. O sea, al final vamos a acabar con una lengua exageradísima que no va a caber dentro de la boca. Pero eso es lo interesante, que la lengua esté lo más relajada y lo más expandida posible, ¿sí? Entonces, este ejercicio es muy bueno hacerlo. Lo que pasa es que, claro, esto lo puedes hacer cuando estás en casa tranquilamente. Tú, si estás trabajando cara al público o en una oficina o en transportista o lo que sea, no vas a estar sí, queda un poco raro. Lo que sí que podemos hacer es pasarnos la lengua, hacer vueltas con lengua, pero claro, por entre los dientes y los labios. Si lo hago muy despacito, recorriendo todo el espacio que hay entre los dientes y los labios, hacia un lado y hacia otro, voy a notar que si hay mucha tensión, según me tenga la tensión, voy a notar cansancio, ¿sí? Incluso agujetas. Gente que tiene agujetas en la base de la lengua o en un lateral, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo trabajemos bien y que le demos esa elasticidad que merece, ¿no? La lengua. Y luego dos ejercicios que eso seguro que los conocéis, que son las R's. Podemos hacer una R española y R francesa. La R española lo que hace es calentar la parte de la punta de la lengua de la parte posterior y la R francesa en la parte anterior. ¿Sí? Una R normal española sería ¿vale? Que se hace con la parte de delante de la lengua. Y luego haríamos una R francesa que sería algo así. Puede que no nos salga, que nos haga un sonido algo así como que esto no es bueno. ¿Vale? Entonces, si no nos sale, hay un ejercicio que es muy chulo, que es hacer gárgaras, que seguro que todos sabemos hacer gárgaras. Entonces sería, introducimos un poco de agua, hacemos gárgaras, paro, trago un poquito, paro, trago un poquito, paro, trago un poquito y lo llevo a la vertical, ¿sí? Eso es para que lo podáis hacer tranquilamente en casa y
os pongáis a hacer gargaras aquí ahora porque igual ponemos la pantalla llena de, de gotas. Entonces, estos ejercicios son muy buenos para calentar la lengua y para que esté en su estado más óptimo, ¿vale? Pero sobre todo importante es, como os he dicho antes, conocer exactamente su posición natural para que podamos descubrir cuál es el fallo y qué está pasando. ¿Entendido esto? ¿Sí? ¿Todo sí? Sí. Todo sí. Muy bien. Sí. Vamos a la siguiente parte del filtro vocal. Velo del paladar o paladar blando. ¿Qué es esto? También lo vamos a descubrir con los dedos, si lo veis aquí en la ilustración, pone paladar blando. Veis que es una parte que está separando la cavidad nasal de la cavidad oral, ¿sí? Entonces, su misión es esa, simplemente es diferenciar la cavidad nasal de la cavidad oral. Si yo respiro por la nariz, o sea, si nos imaginamos, ¿veis mi ratón o no? ¿Sí lo veis cuando hago este movimiento? Vale, genial. Y se ve. Si yo respiro por la nariz, mi aire entra por la nariz, entonces lo que quiero es que este aire vaya ¿a dónde? Al pulmón, ¿no? Entonces el velo del paladar bajará, estará como está ahora, para que mi aire vaya hacia abajo, ¿sí? Si yo respiro por la boca, entrará por aquí por los labios, entonces mi velo paladar, ¿qué tendrá que hacer? Subir hacia arriba para que mi aire vaya hacia abajo. ¿Esto está entendido? ¿Sí? Entonces, a la hora de fonar, a la hora de cantar, debemos tener siempre el velo del paladar arriba. ¿Por qué? Porque si yo, cuando canto, suelto aire hacia afuera, el aire tiene que salir ¿por dónde? Por la boca. Entonces, mi velo paladar subirá hacia arriba para que choque contra el velo paladar y salga por aquí. Si sale por la nariz, ¿qué pasará? Que saldrá un sonido nasal. ¿Sí? Y esto es lo que debemos evitar al cantar. J. Vamos a descubrir el velo del paladar. Si yo me meto el dedo en la boca, yo me meto el índice, que ya es suficientemente largo para llegar. Entonces, lo empiezo a tocar el paladar duro, ¿sí? Y voy hacia atrás. Hay una parte blandita, sí, que es como esponjosa, eso ya se ve el paladar. Entonces, desde esa posición de allí, vamos a hacer respiraciones por la nariz y por la boca, alternas. Y vamos a descubrir qué hace realmente, si realmente lo que os he explicado es verdad o no. Si yo respiro por la boca, notamos cómo el velo paladar hace así, sube hacia arriba. ¿Lo notamos? Si respiro por la boca. Y si respiro por la nariz, noto que el velo paladar está abajo. ¿Todos notamos esto? Sí, ¿no? Guay. Esto es muy interesante que lo descubramos porque de esa forma voy a saber controlar este movimiento de sube y baja. Entonces, si yo quiero mantener el velo paladar alto, respirando por la boca ya lo voy a conseguir, ¿vale? Es para que tengamos esa sensación adquirida. Hay un ejercicio que deberíamos de conocer y trabajar para descubrir en qué posición está el velo paladar en cada momento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una voz nasal, muchas veces, si monitorizamos de esta manera, que hay veces que decimos, si haces así con la nariz, vas a notar una vibración. Hay veces que sí, pero puede haber veces que no, porque no esté demasiado inclinado el velo paladar. Entonces, hay 3 ejercicios que deberíamos de conocer. Uno es hacer un sonido con velo del paladar abajo, otro es velo del paladar medio y otro velo del paladar alto. Si yo hago el velo del paladar bajo, esto igual es un poco más complicado de entender, pero si hago el velo del paladar bajo, mi sonido va a salir únicamente por la nariz. ¿Sí? Si yo bajo mi velo paladar y emito aire, si lo bajo, saldrá por la nariz. Entonces, cuando yo haga ese sonido con el velo del paladar bajo, al tapar la nariz, se va a parar el sonido seguro. ¿Sí? Es este sonido, es... que es como si hiciéramos un sonido con la boca cerrada.
si yo hago un sonido con la boca cerrada, al cerrar mis fosas nasales, se para el sonido, ¿sí? Es interesante que hagamos este ejercicio, pero con la boca abierta. ¿Vale? Y comprobemos que esto sale. Que no nos sale. Imitar a un animal es siempre bien para muchas de esas cosas. Entonces, sería imitar a una vaca. Sí, este momento vaca allí de la explanada, de la pradera, Balonsadero, Soria, que es mi tierra, pues esto es maravilloso. Ese sonido de vaca, de verdad, si lo hacemos, se para el sonido. ¿Sí? A todos nos pasa. Veo sonrisas de que sí, eso está guay. Pues aquí tendríamos el velo paladar abajo. Así es como nunca debemos de cantar, lógicamente, porque si no, no se entendería nada. Vamos a hacer velo paladar medio, es decir, que esté entre Pinto y Baldomero, ¿sí? ¿No? O, no sé cómo se dice el refrán este, bueno, que esté a mitad, ¿sí? Que ni se quede arriba del todo ni se quede abajo del todo, ¿vale? Entonces, con este velo paladar medio conseguimos un Valdemoro, gracias María. Conseguimos un sonido nasal, ¿sí? Que es el que tampoco queremos para cantar J. Entonces sería algo así como... Al hacer esa nasal y hacerme así con la nariz, no tengo que hacer guau, 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 guau. ¿Os sale a todos? Es como imitar a una niña pequeña, así un poco rabiosa. Sí, este ejercicio siempre sale. ¿Todo el mundo más o menos bien? Ahora respondo, Laura y Paula. Pues esto sería velo de paladar medio, ¿sí? Y velo de paladar alto sería lo que deberíamos de tener siempre a la hora de cantar, que es cuando haces una vocal y no sale nada de aire por la nariz. Una normal, ¿vale? Si hacemos una normal y no tenemos nasalidad, no sale nada de aire por la nariz. Entonces, es importante siempre el velo paladar alto. ¿Cómo podemos conseguir esa sensación sin tener que estar cantando, por ejemplo, me imagino en un ensayo con mi amiga Elena, voy a clase de Elena y voy a cantar y no voy a estar cantando ahí comprobando la nariz, ¿no? Porque va a decir, chico, estate quieto y canta, lógicamente. Entonces, ¿cómo podemos tener esa sensación de velo de paladar alto? Con una sonrisa interna. O sea, esa sonrisa de me río de ti sin que te des cuenta, eso ayuda mucho a tener el velo de paladar alto. Eso de que te estás riendo de la persona que tienes enfrente, pero no quieres demostrárselo. Entonces, notas cómo hace todo. ¿Sí? ¿Notáis cómo se abre mucho espacio detrás? Esa es la sensación. Una sensación como de bostezo. ¿Sí? Pero bostezo sin llegar a hacer ese gesto, porque entonces varíamos a ir a bajar la laringe, la lengua, que tampoco nos conviene mucho para cantar J. Sí, es una sensación de sonrisa interna, de que noto como esto hace este movimiento hacia arriba. ¿Sí? ¿Está esto entendido, más o menos? Sí, hay gente que habla de una mandarina dentro de la boca y tal, pero es que yo sé, como tengo la boca tan pequeña, no me puedo imaginar una mandarina dentro de mi boca. Entonces prefiero imaginarme una sonrisa interna, de tal forma que noto como que todo se eleva por atrás. ¿Vale? Entonces, esta es la sensación que tenemos que tener siempre al cantar J. Siempre. Velo el paladar alto para que la voz salga únicamente por la cavidad oral y no por la cavidad nasal. Que no haya nasalidad nunca al cantar J. Respondo, Laura y Paula. Entonces, para cantar es mejor respirar por la boca para que el paladar esté alto. No tiene por qué. O sea, realmente, el hecho de que el velo del paladar esté alto, no únicamente hay que hacerlo en la inspiración y mantenerlo ahí preparado ya para la expiración. O sea, deberíamos de ser capaces de yo respirar por la nariz y en el momento en que voy a fonar, subir el velo del paladar arriba. Deberíamos ser capaces de hacer, de integrar ese momento sin tener que respirar por la boca para fonar, ¿vale?
Porque, a ver, realmente el aire que entra por la boca o por la nariz va al mismo sitio, pero es verdad que si respiramos por la nariz, pues lógicamente el aire se calienta, se filtra y entran menos impurezas, pues eso, en la inspiración, ¿no? Entonces, respirar por la boca o por la nariz realmente es indiferente, pero que no se haga una respiración por la boca para conseguir este efecto, ¿sí? Eso es lo que yo creo que no estaría del todo bien. Conchi, lo veo complicado. Es complicado, o sea, al final todo esto es un trabajo que lleva un proceso de entreno, proceso de tiempo y lógicamente no es, o sea, de un día para otro no surte efecto, ¿sí? Es un trabajo que hay que madurar, hay que procesar, hay que practicar, hay que jugar, hay que disfrutar, hay que ver posibilidades y al final conseguiremos el resultado seguro, ¿sí? A ver, lo de más capacidad de aire, si lo tomo por la boca, o sea, lógicamente, si respiras por la boca, entra más bocanada de aire en menos tiempo, porque claro, el orificio de la boca es más grande que los orificios de la nariz. Eso es lógico y normal. Pero la capacidad no depende de la cantidad, o sea, del orificio por el que respiras, sino la capacidad es la capacidad que tienes tú de albergar ese aire. Entonces, realmente esto tiene que ser un proceso de entrenamiento continuo y rutinario. O sea, no busquemos soluciones rápidas en momentos, en momentos muy cortitos, porque al final pueden llegar a ser contraproducentes. Si yo me acostumbro a respirar por boca siempre porque considero que así cojo mucho más aire, al final vas a adquirir un patrón que te puede llevar a otros problemas posteriormente. Sí. Entonces, o sea, todo en su justa medida, ¿vale? Seguimos. Mandíbula, ¿sí? Otra parte del filtro vocal que debemos de prestar atención. Cuando nacemos, la mandíbula superior con la inferior cierran así, ¿vale? Como a testa, una encima de la otra. Los bebés, cuando cierran la boca, hacen así. ¿Qué pasa? Que luego en la vida, en general, las ortodoncias, pues todo lo que nos lleva el día a día hace que nuestra dentadura cierre así. ¿Lo veis bien? La dentadura, la mandíbula superior se avanza un pelín hacia adelante. ¿Sí? Naturalmente, al hacer el ejercicio de cierre de mandíbula a testa, lo que consigues es favorecer que el sonido sea mucho más punzante y con menos esfuerzo. A ver, son cosas que os voy diciendo que al final la notoriedad en el sonido es minúscula, pero que si vamos sumando una con la otra, vamos a notar un gran cambio, ¿sí? Entonces, si nosotros conseguimos adelantar un pelín la mandíbula hacia adelante, pero no sobrepasar, o sea, no llevarla al extremo a este extremo, ¿sí? Esto no. Simplemente es, si mi mandíbula es, así me dicen, si mi mandíbula está un pelín retraída, como es mi caso, pues simplemente que a la hora de cantar haga un ligero movimiento hacia adelante, ¿vale? De tal forma que pueda conseguir que mi dentadura cierre a testa, ¿vale? Esto va a favorecer que el sonido sea un pelín más punzante y más brillante. Y sobre todo en las sis, que son vocales que muchas veces que es una vocal que nos da a veces problemas, si yo adelanto un poquito más mi mandíbula a hacer el sai, voy a notar un sonido mucho más limpio y con mucho menos esfuerzo. Yo lo probaría. Hacer una I y si yo saco un pelín la mandíbula voy a notar que el sonido hace, ¿sabes? Que sale un poquito más punzante. Probadlo si queréis. Es adelantar un poquito la mandíbula, un poquito, no una barbaridad.
ahí se nota mucho este cambio, ¿sí? Más brillante, eso es, Pilar. Sí, es un pelín más brillante. No es una barbaridad, pero notamos ese cambio, ¿vale? Entonces, es importante eso, que conozcamos que la mandíbula, si yo consigo adelantarla un pelín, voy a notar que el sonido es más brillante. Y en la sí, sobre todo, si adelanto un pelín más, voy a notar que ese sonido es mucho más punzante, ¿sí? Esto es importante. Exacto, María. Si adelantas la mandíbula, tenemos que dejar los dientes alineados, los de arriba y los de abajo. Eso es. Cerrar como a testa, ¿sí? Exacto. Y luego la cuarta estructura que me gusta hablar siempre son los labios. O sea, al final los labios lo que nos ayudan es a conformar esas vocales, a darle incluso las consonantes, pues hacemos una P, una C, o sea, al final todo lo conformamos con los labios. Entonces es importante que también tengamos capacidad de conocer la posición que tenemos en cada una de las consonantes y de las vocales. Para mí es súper importante que siempre haya una sonrisa a la hora de cantar. De esta forma damos mucha apertura a, I, O, U. ¿Sí? Damos mucha apertura a la cavidad oral para que el sonido se haga mucho más, con mucho más cuerpo. ¿Sí? No cerrar la boca ni dejarla pues eso, ni buscar un sonido muy cubierto. Simplemente es como mucho más abierto. Más sensación de Disney, ¿sí? Canción de Disney. No sé ahora mismo qué canción de Disney puedo cantaros, porque no me sé muchas, pero no sé, un poco de Frozen, ¿no? Taratá, es como muy sonreído, muy abierto, muy risueño. Y yo creo que eso es muy importante a la hora de cantar jota. ¿Por qué digo lo de cantar jota? Porque al final lo que deberíamos de conseguir con la técnica es el sonido natural. Sí, porque el canto de jota no deja de ser un canto popular, un canto natural, que nuestros antepasados lo hacían en sus labores, en el campo. Entonces, ellos no estaban cantando y estaban ahí y se me lleno de flores, buscando un sonido ahí súper colocado, muy envuelto, ¿no? Ellos cantaban y cantaban pues para que se le escuchara, para que le escuchara el pastor que estaba en las 2 horas más allá. Entonces, ellos cantaban de una forma natural. Entonces, yo creo que deberíamos conseguir ese sonido natural, pero lógicamente aplicando algo de técnica, porque antiguamente cantaban bien, pues las personas que tenían sus facultades, unas facultades muy determinadas, y ahora podemos conseguir a través de la técnica que muchos de nosotros, que quizá no tengamos esas facultades innatas, poder trabajar de forma técnica para conseguir un sonido similar. Entonces, yo creo que es importante que busquemos el resultado a través de la técnica, pero sin perder la esencia de la Jota. Estoy leyendo a Fernando. Venga, luego os canto una Jota. No estoy yo en condiciones hoy de cantar mucho porque llevo un trancazo de maravilla, pero bueno, algo intentaré. El tema de la sonrisa, eso es. ¿Que es un pesado con el tema de sonrisa? Pues yo también soy muy pesado con el tema de la sonrisa, ¿eh? Yo me he puesto hasta colorado con lo de cantar una jota. Me pongo súper nervioso y como somos tanta gente aquí hoy reunidos, pues me da un poco de vergüenza, pero sí, que luego os cantaré una jota, va. Bueno, tenemos la tercera pata y ya me he puesto colorado del todo. Tenemos la tercera pata ya controlada, el filtro vocal. Ya tenemos el 75% de nuestra voz preparada para cantar. Vamos a pasar a la cuarta pata, que es importante y que no prestamos casi nunca. Esto me encanta. Os he visto a muchos de vosotros al poner corrección postural y es como, me recoloco. Estamos ahí como en la barra del bar ahí sentados, así, estirados, y es como corrección postural y ya me recoloco, me posiciono bien. Eso está guay. Pero hay que tener pues eso, esa capacidad, ¿no? de reconocer cómo estamos posturalmente siempre. Entonces,
¿Es importante la corrección postural? Es muy importante, porque realmente nos da soporte a toda nuestra estructura ósea, a nuestra estructura muscular, y sobre todo hace que nuestra laringe no tenga ningún tipo de tensión, ¿vale? Si veis aquí la ilustración, no sé si alguno os reconocéis, seguro que sí, con alguna de estas posiciones. Deberíamos de tener clara que la primera, la postura neutral, es la que nos va a ayudar a cantar mejor, ¿vale? Y en la ilustración de la derecha, que vemos dos personas de espaldas, lo mismo. Tenemos que tener claro que en la de la izquierda es la postura que nos va a favorecer que todo fluya mucho mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Es que aquí tengo poco espacio. Os digo, por ejemplo, ¿no? Habitualmente, cuando se canta jota, y no quiero establecer estereotipos, pero por ejemplo, pero en general, las mujeres, cuando suelen cantar, o es la posición natural, se ponen así, entonces sacan culo, sacan pecho, eso me veis, ¿no? Sí. Entonces, cuando hacen ese movimiento de sacar pecho, sacar culo, ¿qué hacen? Al final tienen que compensar ese desequilibrio con la cabeza. ¿Sí? Entonces lo llevamos un poco hacia adelante. Lo ideal sería que pudiéramos tener las piernas, los pies, en vez de juntos, un poco separados. Porque si yo junto mis pies, si me pongo de pie con los pies juntos, hay un poco de desequilibrio, ¿sí? Si yo separo un poco los pies, doy mucha más estabilidad a mi cuerpo, ¿vale? Que mis rodillas estén un poco desbloqueadas. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo la rodilla, lo que consigo es este movimiento, lo mismo. O sea, lo que consigo es, al bloquear mi rodilla, mi pelvis va hacia atrás, con lo cual tengo que compensar con mi pecho hacia adelante. Entonces, también lo que hago es no dejar mi laringe en una posición natural, ¿vale? Entonces, rodillas desbloqueadas, ¿sí? Y luego, tronco superior, siempre tenemos que intentar darle mucha estabilidad, ¿vale? No extensión ni rigidez, pero sí una pequeña actividad de sustentación. O sea, no puedo estar cantando así porque al final mi laringe sufre. Tengo que darle esa estabilidad muscular para que el anclaje del cuello, es decir, que esta musculatura de aquí soporte mi laringe y que todo esto dé soporte, ¿vale? Entonces, a través de Zoom es complicado explicar la corrección postural porque no hay mucho espacio, pero si vemos las ilustraciones y podemos reconocernos en una o en otra, nos ayudará a pues eso, intentar corregir de una manera más correcta, más natural, nuestra posición. Una forma rápida de hacerlo, perdona, es pegándonos contra la pared. Si yo separo un poquito mis pies de la pared y me echo contra la pared, separo un poquito así, son 5 centímetros así. Lo que tengo que intentar es que desde la pelvis hasta la espalda esté en contacto con la pared. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Una retroversión pélvica para apoyar desde las lumbares hasta arriba de la espalda. ¿Sí? Si tenéis pared a mano, pues podéis probarlo. Si no, pues otro día. Pero yo, por ejemplo, aquí tengo esta pared. Si yo me apoyo así, ¿veis? Aquí hay mucho hueco. ¿Veis? Puedo meter la mano. Entonces, lo que debería hacer sería retroversión pélvica, apoyar mi espalda y aquí estaría en una posición natural para cantar. Sí, veo que hay gente que se ha levantado. ¿Está entendido esto más o menos? Esto es complicado, ¿vale? Hacerlo a distancia, el tema corrección postural es complicado. Pero bueno, es sobre todo que tengáis... Sí, con hiperlordosis es un poco complicado, por supuesto, pero siempre podemos llevar a una posición un poco más correcta. O sea, nunca vas a tener una posición correcta del todo, Charo, pero sí que podemos mitigar un poco esa descompensación. Sí.
Lógicamente, luego están las afecciones externas, que eso ya hacen que sean más sencillos o menos ciertas correcciones, ¿no? Bueno, hasta aquí todo claro. Sí, sí. Pulgares arriba, sí. Muy bien. Pues nada, ya tenemos, muy bien esos pulgares. Ya tenemos las 4 patas de la silla controladísimas. Entonces, ya podemos cantar bien. Ahora ya, nada, me despido de vosotros. Ha sido un placer. Muchos besos. Porque ya con esto ya todo va a salir bien. ¿Vale? Esto, fuera de bromas. Si somos capaces de discernir y trabajar de manera individual cada una de estas patas, reconociendo los errores que tenemos en cada una de ellas, nos va a dar una visión tan global del canto, que vamos a ser mucho más capaces de mejorar en muy poco tiempo. Y esto es importante que lo sepamos, porque al final lo que queremos cantar, aparte de disfrutar, que es lo más importante que os he dicho al principio de la charla, es mejorar día a día, por supuesto. Entonces, debemos intentar reconocer esos errores de una forma lo más objetiva y neutra posible, desde la anatomía, que es lo que os estoy hablando continuamente. O sea, yo no os hablo de una técnica depurada X, sino de cosas que anatómicamente están ocurriendo a la hora de cantar, que se ha demostrado que es anatomía pura y dura, y que podemos corregirla, porque si conocemos exactamente cómo su posición natural, puedo llevarla a esa posición para que el sonido sea lo más limpio posible y lo más natural posible, sin sobreesfuerzos. Entonces, es importante que reconozcamos estas 4 patas y las partes que las integran para mejorar en el canto. ¿Sí? ¿Claro esto? ¿No me comentáis nada? Entonces entiendo que sí. Pulgares arriba, muy bien. Vamos a seguir. Calentamiento vocal, esto es importante, ¿no? Esto, todos sabemos que esto tenemos que hacerlo. Entonces, yo ya os he dicho, para mí, importantísimo, lo he puesto aquí al final, es Laxbox. Para mí es el que reúne todos los requisitos del calentamiento vocal. ¿Qué más podemos hacer? Ejercicios de estiramiento, ejercicios de estiramiento de cuello. Hacia un lado, bueno, a mí me cruje un montón, ¿eh? Hacia otro lado, hacia atrás, hacia adelante, rotaciones, hacia un lado y hacia otro. Sí, estiramiento. Hacia otro lado. Sí, para dar mucha elasticidad en la zona de la musculatura paralaríngea. ¿Sí? Masaje facial. Esto es tan sencillo como sacar los mufletes, los labios, ¿sí? La frente. ¿Vale? Para tener todo como muy sensible, ¿eh? ¿Sí? Que estoy activando todas estas terminaciones nerviosas que van a influir en mi canto realmente. ¿Sí? Masaje hacia la lengua también. Sí, estimulación. Básicamente es estimulación. Lengua, lo que hemos dicho ya antes. La R, masticarla, estirar. Lo de tragar con lengua en diferentes posiciones, esto es muy interesante, pero a veces es complicado. Cuando tú tragas, la lengua está en una posición X, ¿sí? Si yo la obligo a estar en otra posición, me va a costar más. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de cogerla, si yo cojo la lengua, la saco fuera y trago saliva, cuesta mucho porque mi lengua siempre va a tener que hacer este movimiento hacia atrás. Pero de esa forma lo que consigo es romper esas fibras y conseguir que se estire, ¿sí? Esto es importante, importante no, interesante que lo podemos descubrir. Mandíbula, abrir, cerrar, adelantar, movimiento lateral, ¿sí? Labios, abrir, cerrar, retroceder, ritos, pedorretas, con los labios, todo eso para calentar, pero sobre todo, Laxbox.
Esto es súper, súper importante. Entonces, eso, por favor, grabároslo a fuego y id a comprar un tubito de estos que seguro que vale nada y hacedlo porque vais a notar un cambio radical. Más cosas. ¡Viva las Xbox! ¡Viva! Higiene vocal y cuidados. Unos pequeños tips, ¿vale? Que son importantes. Primero, beber agua, mucha agua, y evitar alcohol, tabaco, sustancias excitantes. Esto es importante. Cuidar grado de humedad en la sala. Cuando hay calefacciones se reseca mucho y cuando hay aire acondicionado lo mismo. Entonces hay que intentar tener algún humidificador en la sala que nos ayudará. Es importante que cuidemos el grado de humedad. Lo que os decía, cuando se pone en la calefacción siempre se reseca mucho el ambiente, como bien sabéis, y cuando hay aire acondicionado, lo mismo. Entonces, humidificador importantísimo en las salas donde más estemos. Yo, por ejemplo, tengo siempre un humidificador enchufado en mi oficina, que es donde paso muchas horas trabajando, y en mi dormitorio, que es donde intento pasar muchas horas durmiendo, claro. Entonces, es importante que cuidemos ese grado de humedad porque al final, si no lo cuidamos, resecamos mucho la garganta y nos va a provocar ciertas patologías que no son buenas para cantar. ¿Sí? Evitar sedentarismo para no perder flexibilidad. Es decir, hay que estar un poco activos. Hay que hacer, no digo que seamos deportistas de élite, porque yo, por supuesto, no lo soy, pero sí que haya un poco de movimiento, ¿no? Pues nos podemos ir a pasear, a andar. Antes de cantar es bueno que demos pues, algún paseíto, que nos sintamos un poquito activos, ¿sí? Que no estemos en una zona muy pasiva, ¿vale? Os voy leyendo, a la vez. Vale, perdón. Cece, ¿qué recomiendas hacer previo a cantar cuando la garganta esté irritada, por ejemplo, luego de una gripe o resfrío? Si la garganta está irritada, es importante no hacer mucho esfuerzo vocal. Eso es lo primero. Y luego hablaremos de eso también, sí que nos va a dar tiempo. ¿Por qué? Cuando estamos acatarrados, en mi caso, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Cuando estamos acatarrados o tenemos alguna pues eso, gripe, faringitis, etcétera, etcétera, al final nosotros, el ser humano funciona por reconocimiento, ¿no? O sea, por identidad. Yo me miro en el espejo y yo sé que soy yo. Me miro y digo, mira, pues soy yo. Me gustaré más o menos. Es decir, me he engordado, o fíjate qué canas me ha salido, o fíjate que no sé qué. O sea, pero al final sé que soy yo. Entonces, yo me identifico visualmente. Con la voz pasa igual. Cuando yo estoy acatarrado, tengo gripe, o tengo tal, ¿qué pasa? Que lo que intento es que mi voz sea la que yo identifico como mía, ¿sí? La que yo identifico como mía. Entonces, lo que hago es hacer esfuerzos vocales para conseguir que el sonido sea siempre el mismo. Y eso es lo que nos produce más patología vocal. Entonces, cuando estamos irritados o con gripe con tal, pues es mejor no cantar o no hacer mucho sobreesfuerzo vocal. ¿Que lo queremos hacer? El Laxbox te va a ayudar barbaridad, CC, te va a ayudar un montón. ¿Vale? La técnica del tubo para los que trabajamos con la voz, aunque no sea, por supuesto. Pilar, sí, el tracto semiocluido es súper interesante para cualquier persona que trabaje con la voz. Maestros, periodistas, o sea, cualquier persona que trabaje con la voz, este ejercicio le va a ir de maravilla, porque va a sentir una ligereza al hablar y un cero cansancio que le va a ayudar a mantener su salud vocal mucho tiempo. ¿Sí? Conchi, ahora iré a los vagos, sí. Sigo. Respetar reposo nocturno 7-9 horas. Esto es súper importante y sé que muchos me van a decir, no puede ser, porque entre los niños, el marido, la mujer, el perro, el gato, las preocupaciones y todo esto, no duermo más de 5 o 6 horas. Pues mal. Hay que intentar sacar ese tiempo para nosotros porque es un tiempo de descanso real.
Entonces, hay que intentarlo. ¿Que no son 9 horas, que son 7? Pues 7. Pero menos de 7 es importante que no. O sea, tenemos que dormir mínimo entre 7 y 9 horas. Yo, por ejemplo, me levanto todos los días a las 6 de la mañana, pero yo a las 10 y cuarto estoy en la cama. A mí el móvil me dice, Sergio, vete a dormir, tengo la alarma puesta y Sergio, que es muy obediente, a las 10 y cuarto se va a la cama. ¿Que te cuesta un poco más dormir? Bueno, pero ya estás tranquilo y ya favoreces el sueño. Entonces, 7 a 9 horas es importantísimo para cuidar nuestra voz, ¿vale? Es muy importante el descanso. Fuera de bromas, es muy, muy, muy importante. Hacer calentamiento vocal previo, súper importante, que ya hemos visto varios ejercicios. Evitar carraspeos, estornudos ruidosos, gritos. Es malísimo el... creo que todos hacemos. Es malísimo, pero malísimo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que nuestra cuerda vocal haga papa, papa. O sea, pega cada leche, se pega cada leche para hacer el... que es horroroso. Entonces, es mejor tragar saliva o toser pero de una forma como muy aireada, o sea, muy aireada más. De esta forma, soltamos la flemilla que podamos tener o el moquillo que tengamos entre las cuerdas y ya está, con un... Pero esto es horroroso y es un defecto que creo que tenemos muchos que nos dedicamos a esto y debemos de erradicarlo, pero ya. Estornudos ruidosos también. Tenemos que estornudar normal. O sea, no sé, ¡achus! Algo así, pero no ese estornudo de estos de llamar la atención y que todo el mundo se entere que he estornudado. Eso es malísimo. ¿Por qué? Porque lo que hago es generar mucha presión en la laringe, con lo cual no es bueno, ¿vale? Gritos, lo mismo. Y luego, no fonar con la boca cerrada es la gente que... si os imagináis estos comerciales de película, de series no sé, de series de televisión, que empiezan a hablar y es, ahora tengo un coche maravilloso, con la boca así semicerrada. Entonces, ¿qué pasa? Se genera mucha tensión en el cuello y lo que haces es producir mucha presión y al final la cuerda vocal no vibra de una forma natural. Entonces, es importante fonar con, pues eso, la boca tiene que ser natural. Las A son As, las Es, las Is, todo bien abierto, ¿vale? Nada de boca semicerrada. Esto es importante. La manzanilla ayuda a relajarse y dormir, por supuesto. Dayana, por supuesto. Yo, que luego ir al hilo, me hago siempre todas las noches un té de jengibre, miel y limón, que luego iremos al jengibre porque esto es maravilloso, ¿vale? El carraspeo, ¿lo haces en Raya Lidia? Pues fatal. Esto ya te lo sabías de un curso que hicimos. Sigo, autocuidados, lavados nasales. Esto es interesante. Muchas veces, o muchos de nosotros, empleamos productos de estos de tipo Rinomer. No sé si allí en Latinoamérica también existe el Rinomer, que son como productos de limpieza nasal, como de agua marina y demás. ¿Sí? Realmente no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque esos productos lo que hacen es que cuando tú haces el impulso del líquido... Gracias, Blanca. Sí, que no sé si se llamaba así o se llamaban de otra manera. Lo que haces con ese producto es que tiras hacia arriba, choca contra la pared de arriba y baja, ¿vale? Entonces, limpiamos únicamente la fosa en la que estamos introduciendo no sé cómo llamarle, pichorrico, le diríamos aquí en Aragón. El pichorrico, sí, pues solamente limpias la fosa por donde entra el pichorrico. ¿Qué pasa? Que lo que debemos conseguir es que el lavado sea tanto de las fosas nasales como paranasales. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Con una lota, ¿sí? Es la ilustración que vemos aquí. La señorita esta tiene esto. Esto es una lota. Es como una vasija. En este caso, la mía es de cerámica, pero también las hay de plástico. Las venden para farmacias, herboristerías, por internet, en Amazon, AliExpress, etcétera, etcétera.
Entonces es una vasija así chiquitita, parece un porrón, chato. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo le echo agua templada, ¿vale? Más o menos como a mitad. Y le echo un poquito de sal del Himalaya, como media cucharadilla. ¿Por qué sal del Himalaya? Porque es menos agresiva que la sal normal, ¿sí? Entonces, la revuelvo y se hace tal cual es en la fotografía. Se introduce el... Joder, es que no sé cómo llamar, cómo se llama esto. Bueno, el pichorrico de la lota lo introduzco por un orificio. Pico, vale. Pico, perfecto, pues el pico. Lo introduzco por una fosa nasal, inclino mi cabeza, abro la boca para que haya respiración. Entonces, pitorro. Pitorro, me encanta esa palabra, Laura. Inclino la cabeza, abro la boca y entonces voy a esperar a que el agua pase por esa fosa nasal, haga recorrido completo y salga por la otra fosa nasal. Saldrá por aquí, ¿vale? No lo voy a hacer aquí porque es un poco escatológico el soltar aquí los moquillos. Además es que estoy muy cargado y seguro que saldrían un montón. Entonces me inclino así, saldría por aquí y hasta que no salga el agua totalmente limpia, porque si hay mucha congestión, notaré que hace como burbujitas, van saliendo los mocos, así es un poco raro, es un poco sucio. Entonces, cuando sale ya el hilito de agua limpio, me quito, me sueno y voy a la otra fosa. Meto el pitorro, pichorrico, como lo queréis llamar, por el otro orificio nasal, y inclino la cabeza hacia el otro lado, abro la boca, sale el agua por la otra fosa nasal, hasta que el hilo sale continuo, ¿vale? Sin burbujitas ni nada. Cuando sale limpio, me sueno, y eso es mano de santo. Que limpia, que es una maravilla. Buenísimo para alergias, rinitis, sinusitis y constipados como el mío, ¿vale? Yo cuando estoy constipado lo hago 2 o 3 veces al día fácil, porque además es que me libera mucho cuando, seguro que os pasa que cuando tenéis algún constipado se os pone dolor de cabeza incluso de la presión, ¿no? del moco, y me libera un montón. Pilar dice, la técnica en yoga se llama neti. La loita se... Ah, mírala, tienes lota. Y sal marina, cuchara de café de sal. Como dices, es una maravilla, exacto, ayuda a relajar. ¿Dónde compras el botijo, Elena? En herboristerías, para farmacias, por Amazon, por AliExpress. Tú pones Lota y L-O-T-A y ya está. Es una maravilla, es maravilloso, sí. Inhalaciones a vapor, que no sé quién lo comentaba antes en el chat, creo que era Conchi. Vaos, es buenísimo, ¿vale? Tanto hacer inspiraciones por la nariz como por la boca, ¿vale? Hidratas muchísimo y va genial para nuestra garganta, para nuestra voz, para todo. Doble pañuelo. ¿Qué es esto? María, la lota, yo lo hago solamente cuando tengo congestión. O sea, cuando estoy mal o si tengo alergias o tal, es cuando me lo hago. ¿Que sería bueno hacerlo todos los días? Sí, pero es que al final a mí se me olvida. Entonces, me acuerdo de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Que yo creo que nos pasa a todos en el día a día. Entonces, yo cuando me noto un poco congestionado ya me hago mis lavados nasales. Doble pañuelo, ¿qué es esto? Esto es una técnica que mi abuela lo hacía, pero yo nunca sabía para qué era. Entonces, luego al descubrir exactamente los efectos que tenía, dije, hostia, leches, que bueno, ¿no? El tema. Entonces, ¿cómo se hace? Cogemos un pañuelito de algodón chiquitín, o sea, no demasiado grande, y lo humedecemos un poquito con agua templada. Me lo coloco en el cuello, en la zona de la laringe, y luego me lo cubro con otro pañuelo finito, no muy gordo, porque si no va a ser incómodo, me lo cubro. Entonces, con eso me voy a dormir. ¿Qué pasa? Durante la noche se crea un efecto sauna que lo que hace es desinflamar
toda la musculatura y todas las paredes de la zona de la laringe. Entonces, va genial para faringitis, laringitis, de estos días que te levantas casi sin voz, lo haces y es como que te levantas y notas una mejoría de verdad que radical. Entonces, esto apuntaros. He escuchado también mucha gente que se pone alcohol de romero y demás. Yo lo hago con agua únicamente. Sí. ¿Vale? Fernando, lo de la perita de goma, realmente lo que haces con la pera es absorber el moco, pero no limpias todo el recorrido. Entonces, lo de la pera, a mí me gusta más hacer limpieza de lota, porque lo que haces es limpiar todo el recorrido de las fosas nasales y paranasales. ¿Sí? Bueno, Olga, un beso. Seguimos. Si la cargas primero de agua, Fernando. Sí, lo que pasa es que, claro, si tú lo haces con pera, o sea, la presión la vas a ejercer tú con la mano, no va a ser una presión natural de agua. Si yo lo hago con la lota, realmente la presión de agua es el propio agua, ¿sí? No es la que yo hago haciendo presión con la pera, con la perita, ¿sí? Entonces, mejor, a ver, es que realmente la lota es que es una inversión que es mínima, es que vale, es muy poquito lo que cuesta, pero si no con una jeringuilla, si lo haces poquito a poquito, muy poquito a poquito, sin pegar pues hay un chufletazo gordo, también te puede servir, ¿sí? Pero la lota yo os la recomiendo porque va muy bien. Y luego, por último, jengibre. Jengibre es el aliado de los cantantes. Vale, Maite, voy. Jengibre. Es importantísimo que lo conozcáis, que lo descubráis, que os acostumbréis a ese sabor tan especial, porque es que es buenísimo, es antiinflamatorio, es que es bueno para todo el jengibre. Es un antihistamínico también natural, además elimina líquidos, te deja unos tipines que pagué, viene genial el jengibre. Entonces, os invito a que consumáis jengibre. Eso sí, es interesante que no sean de estos azucarados o de estos escarchados, porque al final el azúcar no es muy bueno para la voz. O sea, es mejor jengibre natural, que tú lo puedas masticar en natural, o hacerte infusiones con jengibre natural. Yo me las hago todas las noches, jengibre natural, tomillo, todo esto lo infusiono, lo cuelo, me echo el jugo de medio limón y luego una cucharadita de miel, me lo tomo y a dormir. Y es mano de santo el jengibre, así que es importante. ¿Sí? Me decía Maite Castán, ¿puedes dar consejos para canto de jota, mantener notas? Exactamente no sé a qué te refieres. O sea, todo esto que estamos viendo ahora está orientado para el canto de jota, ¿sí? Es técnica que la vamos a aplicar a cantar jota y que nos va a ayudar a descubrir y mejorar nuestro ejercicio vocal, ¿vale? Mantener notas, al final, mantener notas, entiendo que si te refieres, por ejemplo, a un calderón, o sea, eso consiste en controlar el aire que estamos emitiendo y tener una sustentación muscular y sobre todo de la zona de la laringe estable para que se mantenga la nota allí y podamos vibrar. Sí, pero o sea, es que al final es que es todo unido con lo mismo. O sea, no hay un truco específico para hacer un calderón o un truco para hacer un... No, o sea, al final es un conjunto que todo va ligado, todo va unido. ¿Vale? Y seguimos y aquí aparece un gracias muy grande que os doy a todos vosotros. Y tenéis aquí mi página de Facebook, mi correo electrónico y mi móvil, que le podéis echar fotos si queréis o lo podéis guardar. Me podéis escribir, consultar todas las dudas que tengáis. Y nada, que yo espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, que de verdad que a ver, es algo muy chiquitín. Gracias, Pilar. Es un tallercito muy chiquitín, son 2 horitas, no
lógicamente esto es interesante ir descubriéndolo poco a poco, pues ir trabajándolo día a día, semana a semana, o incluso, yo la verdad que tengo suerte que yo en mi escuela invito a muchos profesionales de la voz a que vengan a hacer formaciones a mis alumnos, porque hay cosas que a mí se me escapan lógicamente, y hay otras escuelas que cuentan con otros profesionales, por ejemplo, conmigo cuentan varias, entonces se hacen talleres de 8 horas y pues funde un poquito más, nos vemos físicamente, se trabaja de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo espero que esto por lo menos os haya servido para descubrir partes importantes que empleamos al cantar, monitorizar y reconocer qué cosas podemos controlar y modificar para que todo funcione mejor y sobre todo pues hacer un clic, ¿no?, en la cabeza de decir, quizá no es tan importante unos aspectos que yo pensaba que eran tanto y estoy dejando de lado otros que veo que también tienen importancia y que debería de prestar atención. Sí, bueno, veo aquí a todos. Oye, muchas gracias a todos, de verdad. Todos los que me escribís, ha sido un placer. Y nada, Elena, no sé si quiere cantar ella. Yo voy a cantar algo, no sé qué cantaros, la verdad. Pero bueno, voy a cantaros algo y que salga lo que salga. Hola a todos. Hola. Ahora soy aquí un montón ya, sí, es verdad. Bueno, me da mucha alegría ver muchas caras conocidas, de verdad, y me da mucha alegría ver en cara a gente que conocía únicamente por redes y de oídas. La verdad que, bueno, que es un placer veros a todos. Lo que os decía, que bueno, que espero que os haya servido de verdad, que podáis adquirir conceptos y herramientas que podáis luego emplearlas en vuestro día a día y que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que se os ocurra y yo os puedo ayudar, de verdad que estoy para ello. O sea, a mí me considero un friki de la voz. Y entonces, estas cosas me encantan, me flipan, de verdad. Y, ¿ves? Esto no se puede hacer. Y cualquier cosa que os surja, que estaré encantado de verdad de compartir con vosotros, de responderos, y por supuesto de intercambiar opinión e información, porque es súper importante, ¿no? Interesante el nutrirnos unos de otros. Y luego, por supuesto, enhorabuena y gracias a Jimena por la iniciativa. Creo que estáis haciendo los centros aragoneses una labor impresionante. Yo la verdad que desconocía el mundo de las casas y centros aragoneses del exterior y lo descubrí hace unos años a través de Alcalá de Henares y para mí fue descubrir un mundo totalmente nuevo porque se vive todo con una pasión que a veces que en Aragón la perdemos, ¿no? Que estamos tan volcados en la competición, de Elena sentir, porque yo creo que compartimos mucho la opinión ambos. Estamos tan centrados en la competición, en los concursos y tal, y perdemos esa esencia, ¿no? Y yo descubrir la esencia en los centros y casas de aragoneses del exterior, a mí me flipó y creo que toda la gente que no os conozca debería de dar ese pasito y conoceros porque hacéis maravillas. Aparte, el esfuerzo que supone mantener, ¿no?, la tradición, sobre todo ya no tanto en España, que al final hay más posibilidad de viajar, ¿no?, a la comunidad, pero sobre todo en Latinoamérica, como estáis aquí muchos de vosotros, me parece que es impresionante. O sea, el esfuerzo y la labor que hacéis y desarrolláis es envidiable y es de verdad que es para aplaudiros a todas horas desde Aragón, desde la comunidad, es aplaudiros por mantener y por preservar nuestra tradición y nuestra cultura. Así que gracias a todos vosotros, de verdad, porque es envidiable lo que hacéis. El aplauso es para vosotros. Aprovecho ya, antes de que cantes desde Brasil, agradecer, entré un poquito antes, no pude saludar. La verdad que este tipo de actividades a los que estamos lejos nos anima a seguir el trabajo que nuestros padres, que nuestros abuelos empezaron, ¿no? Como el centro
de Buenos Aires que tiene 105. ¿Cuántos años, Fernando? Muchísimos años, ¿no? ¿Cuántos años, Fernando? 105 o 106, 106 años. Entonces, son muchos años y nosotros, los que empezamos al principio, era muy, pero muy difícil. Yo recuerdo mi padre, para conseguirnos material para estar en Brasil, iba con las cámaras grandes a los espectáculos en Zaragoza y le quitaban la cámara. Le quitaban la cámara porque no nos dejaban grabar, cuando hoy todos suben todo a YouTube, a Instagram, a todo, ¿no? Y entonces lo que sufrimos las Casas de América realmente fue muy grande. Y ver que una persona como tú, Sergio, hoy nos da nos cede tu conocimiento, ¿no? Sin interés en ninguno. Eso, la verdad, nosotros te aplaudimos. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca, de verdad. Muchas gracias. Me vas a emocionar. Muchas gracias, de verdad. Yo aprovecho también desde Buenos Aires a invitarte cuando quieras. Pues lo Porque por comentamos. ahora, no, Fer, aprendemos desde YouTube o algún videito que encontramos. A ver, ¿cuál queremos cantar? Bueno, a ver, búscala, a ver quién la canta, a ver si podemos sacar ese tono. Pero es difícil, pues de corazón mucho, pero de técnica, así que gracias. Gracias. Lo comentábamos al inicio de la charla que yo tengo el viaje pendiente a Argentina hace varios años. Ya casi surgió a través de eso, de Matías y de Ángel, que es conocido por todos vosotros del Círculo de Aragón de Buenos Aires y de Argentina. Y estuve a puntito de ir, pero al final, pues cosas que pasaron, pues temas familiares, no pude viajar, pero a mí me encantaría ir. O sea, es un viaje pendiente y yo encantadísimo de ir, de compartir con vosotros, de conoceros, de estar ahí un rato juntos, de hacer una barbacoa, de cantar, de disfrutar, y yo encantadísimo. O sea, que cuando queráis, estoy abierto a montarme en el avión y viajar. Nos hacemos una foto, abrimos las cámaras y nos hacemos la foto. Antes que venga. cantemos, porque luego nos vamos a emocionar y ya no va a haber foto, ¿eh? A ver, los Venga, que ¿quién hace podamos la abrir foto? las cámaras. Bueno, pues ahora cantamos, ¿no? Yo no canto, yo solo bailo. Os voy a cantar una jotilla así, bueno, pues en agradecimiento y como saludo a todos vosotros, y nada, deciros que eso ha sido un placer, ¿vale? Y disculpadme la voz, que es que estoy de verdad súper acatarrado. Voy a ello. Y la Virgen del Pilar, nombre de Zaragoza, y la Virgen del Pilar, le saluda este maturro. Tu canto regional, tu canto regional, en nombre de Zaragoza. De verdad, oye, un placer enorme, 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 enorme. Lo dicho, le mandaré a Jimena una pieza grupal para que os pueda mandar por correo a todos los que os habéis inscrito, que podáis practicarla si queréis en vuestras casas, en vuestros centros. Y nada, lo dicho, que ha sido un placer, que ojalá podamos compartir más veces. Me ha hecho mucha ilusión de veras hacer este taller, así que de nuevo gracias, Jimena, por contar conmigo, y gracias a todos por participar y bueno, pues por acompañarme estas 2 horitas.
Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Un desde beso a Mar del todos. ¿eh? Plata. Y te esperamos cuando arreglemos para que vengas, te esperamos también en Mar del Plata. No Perfecto. tenemos los 106 que tiene Buenos Aires, pero este año cumplió 75 años la Unión Aragonesa de Mar del Plata. Ah, qué bien. Te esperamos. Bueno, Muy bien. Sergio, si necesitas bandurria, ya sabes que yo puedo ir. Vamos todavía. Aquí montamos una ronda ya enseguida, ¿eh? Bueno, ya está montada, ya está montada. Y vamos a Mar del Plata, a Buenos Aires, a donde haga falta. Un placer. Muchas Muy bien. gracias. Felicidades para todos. Buen año. Bueno, gracias. Felices fiestas a todos. Felices fiestas. Muchos besos. Felices fiestas. Igualmente a todos. Venga, felices Navidades. Venga, un abrazo. desde Igualmente, aquí. Seguimos adiós. hablando. Chao. Abrazo desde Coruña. Chao. Felices fiestas a todos. Un Abrazos saludo. a todos.